¿Cómo le vamos, Llano? ¿Bien? ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, tema que preocupa a todos. Quiero escuchar tu visión de la realidad económica que estamos viviendo con estos aumentos, ¿no? Que aumenta todo. La verdad que no es que aumenta nada más que una cosa. Ha aumentado todo. Todo. Ujú. La verdad, mira, el otro día me preguntaron en un diario importante respecto a para quién gobernaba el macrismo. Yo le dije, mira, si tomamos en cuenta las medidas que viene tomando hasta ahora, no caben dudas que para los sectores más beneficiados, los que históricamente se vieron más beneficiados, ¿no? Tomemos tres cosas, que fueron promesas de campaña: bajar las retenciones al agro. Ujú. Aparte de favorecerla con la devaluación, le bajaron las retenciones al trigo, al maíz, al girasol y a la soja. Eso significó con estas dos medidas el aumento, el incremento de un 100% de los ingresos del sector del campo. Está bien, era promesa de campaña, era activar las economías regionales, todo lo que sabemos lo que implica esto. Después, la baja de retenciones a las mineras. Después, la inflación, que no han tomado medidas para evitar, y sigue subiendo, va a estar en índices similares al 2014, que fue la inflación más alta de todos los años del kirchnerismo, que subió a casi un 37%, 36,7% según estimaciones del Cifra. Entonces la verdad es que lo que nosotros estamos esperando, que con la misma urgencia que se tomaron todas estas medidas, incluso se puede tomar hasta el pago de los fondos buitre, ¿no? Se le pagó con urgencia por la necesidad de las inversiones que finalmente no llegaron, las que se habían anunciado de los 25.000 millones de dólares que supuestamente iban a venir. Se fueron a negociar corriendo con los fondos buitre, bueno, en condiciones a mi entender desfavorables. Se pudo resolver ese problema, veremos qué significa eso para la Argentina. Ahora, la promesa de campaña, por ejemplo, de eliminar el impuesto a las ganancias, porque recordemos, la propuesta de Macri de campaña fue eliminarlo. Todavía seguimos esperando, porque la medida que anunciaron con respecto a este impuesto terminó ingresando a más trabajadores de los que excluyó. Por lo tanto, el impuesto sigue siendo regresivo, el mínimo no imponible sigue estando en un valor que no está acorde con cómo han subido los salarios nominalmente desde el año pasado. La realidad es que otra de las medidas que anunció Macri, devolver el IVA a los productos de la canasta básica, seguimos esperando. Entonces, con todo este análisis, yo lo que quiero concluir es que realmente está beneficiando a los sectores más concentrados de la economía. Seguimos esperando las respuestas a los sectores que, a ver, este gobierno encontró una situación de un 30% de pobreza. Habría que ver cuántos están ingresando a esa línea o por debajo de esa línea. Eso A ver, también se plantea. ustedes como oposición, porque la verdad que la oposición se han concentrado, digamos, la oposición más dura está en la izquierda y en el kirchnerismo, y ustedes que traten de ser una oposición más constructiva, por llamarlo de alguna manera, tratando de acompañar a un gobierno que le está pasando bastante difícil. ¿Cómo se van a manejar con temas tan complicados como este? Por ejemplo, con el tema paros. No, bueno, la oposición política no hace paros, lo que hace paros es el movimiento sindical. No, no, pero ustedes van a avalar, van a apoyar No, estos paros no, que se vienen. Mirá, eso recién lo que dijo... Digo por tu viejo, ¿no? Lo que dijo Heller, creo que es cierto, ¿no? El límite se lo pone la paciencia que tienen los sectores vulnerables, en este caso los que tienen representación de estructuras sindicales que tienen la capacidad de movilizar y frenar la economía en diferentes sectores. La realidad es que si el macrismo no advierte que hay una situación problemática en los sectores más vulnerables, en los sectores de trabajadores, lamentablemente, o por ahí la advierte y no quiere favorecer a esos sectores, porque también hay que, digo, el gobierno define qué política, qué sectores quiere beneficiar. En la economía no hay magia. Cuando nosotros hablamos, como decía el señor, faltan dólares, los dólares no vienen, bueno, le saco retenciones a la soja, le saco retenciones al maíz, al girasol, al trigo, le saca retención a la minería. ¿Y cómo le saco a los trabajadores? Pero para un minuto, Quiero cerrar la idea. Sí, adelante. Le saco a los trabajadores. Digo, ¿de dónde pongo lo que deja de percibir el Estado a partir de actualizar el mínimo no imponible de ganancias? O lo que le devuelvo a los sectores vulnerables con el IVA para los productos de la canasta básica. Entonces lo que estamos viendo en este momento es realmente, lo que contesta esto es la pregunta que me hicieron a mí en Clarín. ¿Para quién gobierna el macrismo? Por supuesto que hay que esperar a ver cómo resuelve la ecuación económica. Si siguen pagando a los trabajadores con tarifazo, con falta de actualización salarial, veremos cómo se resuelve la clase media y paritarias. clase alta. Es lo que opinan ustedes, que gobiernan para la clase media y clase alta. Pero es lo que estamos viendo, es lo que está mostrando el media lo macrismo. vamos a Y ver. la verdad que muchos problemas no... Mañana se van a conocer gas y agua también. Facundo. 100% de la... No, la realidad es que, bueno, si se lo plantea de esa manera, parece como que no. Tenemos que igualar para abajo, ¿no? Claro.
Pero es la verdad, Facundo. No, o no, sea, que es la el verdad, tema es la verdad. si vos querés bajarle a todos, Bueno, pero lo que yo te estamos hago la discutiendo es que pregunta, el ¿de impacto- dónde el sacan impacto en el la plata? bolsillo, Pero ¿y porque, quién pone a la ver, plata, ¿Quién Facundo? pone la ¿qué, plata, qué Facundo? estamos pone la diciendo plata? ahora? Pero es más gradual. Bueno, Ya tenés ahí está la 360.000. discusión, ahí está el Ahí está la punto, ese es el punto, ¿no? ¿De dónde sacamos la plata? El gobierno Por eso dice digo, que no hay un mango, Facundo. Pero Hay ahí- Pero yo funcionarios- bueno, quiero no, pará, discutir otra el cosa. gobierno, No, perdón, un minuto, perdón, sí, déjame por favor, terminar. sí. El gobierno dice que no hay un mango. Le presentó, hablaron de la herencia, me parece bárbaro que ahora la manija la tiene el gobierno, las herramientas institucionales para corregir el rumbo de la economía la tiene el Ya gobierno. pasó la luna de miel, Pero dijeron. yo nunca tuve una luna de miel con Macri, no lo voté ni apoyé nunca su proyecto político. Que hayamos acompañado determinadas medidas no significa que haya una luna de miel. La realidad es la siguiente. Dice que no hay plata y le bajan las retenciones a las mineras. Un sector sobre el que podría haber avanzado para no sacarle a los laburantes, para no sacarle a los trabajadores. Le no baja, hay impuesto al favorece fuego, al la renta agro en financiera. un 100% de los Pero ingresos al agro- y hoy al pagan agro los es otra trabajadores. Lo vetó. Dignidad de hablar de ganancias cuando la gente se está quedando sin trabajo. Gente que se está quedando sin trabajo porque no trabajaba. Gente que se está quedando sin trabajo porque no trabajaba. La mayoría de la cámpora fue ñoqui absoluta. No hay trabajo genuino. Me parece que hay gente que ha abusado del poder. Se están quedando sin trabajo porque no trabajaban. No, bueno, Fue Carrió me título parece eso. un personaje mediático. Realmente no lo había escuchado, pero habla con total desconocimiento de las cosas. Dice que no hubieron paros generales por el tema del impuesto a las ganancias cuando no lo modificaba el kirchnerismo. Hubieron más de 8 paros generales. Por otra parte, decía que los trabajadores van a ver una mejora en sus saberes por la modificación del impuesto a las ganancias. Esto es totalmente mentiroso ese dato. Sí es cierto que hay trabajadores que están excluidos por la modificación, por la suba del mínimo imponible, pero hay más cantidad de trabajadores que ingresaron por el levantamiento del decreto 1242. Por lo tanto, Carrió tiene total desconocimiento de lo que habla. Por otra parte, creo que va a ser inclusive más perjudicial en la medida que no se trate, y por lo que dijo el propio presidente, el proyecto del mínimo no imponible y la actualización de las alícuotas no se va a tratar, recién a partir del 2017 se va a hacer, van a ingresar más de 1 millón de trabajadores a este tributo. O sea, no solamente los trabajadores van a perder, o pueden llegar a perder por más del 35% de inflación que estiman todas las consultoras, sino por el impacto del impuesto a las ganancias. Y jubilados Pero también. Facundo, Y los dijo el jubilados. presidente A ver, que en va esto apoyar. quiero decir algo. Sí. Jubilados En esto también. quiero decir A algo ver. que es clave. Nosotros revisamos un montón de proyectos y no tenemos el vedetismo de decir, es este proyecto, yo presenté uno la semana pasada que intentó sintetizar todo. Y llamativamente encontré un proyecto del año 2012 y una discusión del actual ministro de Economía con el titular de la AFIP en ese momento, Echegaray, donde decía, Echegaray decía, no se puede afectar la renta financiera. Y Plaga decía, sí se puede afectar la renta financiera. Y planteó un proyecto afectando todos los aspectos de la renta financiera, salvo el interés de los plazos fijos, y excluía a los jubilados. Entonces, la idea del ministro de Economía está en cuanto al impuesto a las ganancias y de dónde hay que sacar los recursos. Lo que no está es la decisión política del presidente. ¿Qué le quiero preguntar a Facundo acerca de, bueno, tu familia es una familia muy politizada, ustedes? Sí, muy sindicalizada. más Sí, politizada. bueno, vos qué querés ser en un futuro? ¿Querés ser presidente de la nación, me imagino? No, no. Sí que sí, esto queda grabado, ¿eh? Me querés poner esa mochila, demasiada mochila tengo. Escúchame, ¿y qué Argentina ven ustedes? Vos que tenés tanta información, que estás en el tema. Yo te preguntaba por el tema paros. Bueno, Lo que más preocupa hoy en día, Santiago, es el tema de los despidos. Hay más de 100.000 despidos, no solamente en el empleo público, un argumento totalmente repudiable del presidente de la Nación, que dice que no, que el Estado no es aguantadero de la política y demás, y con eso echan gente, no solamente en el empleo público, sino en la industria de la construcción, en la metalmecánica, en la metalúrgica, en la industria automotriz. La verdad que vemos con total preocupación, y no solamente vemos con dificultad la posibilidad de generar empleo con las inversiones, sino de mantener el empleo que ya existe. Porque no solamente vemos también al gobierno intentando condicionar, es empleo-salario, o sea, pierde los salarios, pero bueno, pero mantengamos el empleo. Acá se están perdiendo las dos cosas, se está perdiendo el salario, el poder adquisitivo y el empleo. Sí. Y la verdad que vemos una total dificultad. Ahora, Es cierto que también juega, parece que ahora todo, después critica a todo el mundo al sindicalismo, pero parece los periodistas con intención de, che, ¿por qué no salen? Salían por ganancia, ¿por qué no salen a hacer un paro ahora? La realidad es que el gobierno, como bien decía el señor, juega con esto de la imagen. sí. Entonces dice, la realidad es que el sindicalismo ahora toma una medida de fuerza,
va a recibir críticas por Ahora, todos lados. Facundo, el presidente de la Sí. Nación dijo también anoche, ya no lo escuchaste, que él está dispuesto a acompañar el tema de las escalas en ganancias. Lo que te pregunto es si vos crees que del Congreso puede salir rápido eso. Nosotros ayer tuvimos una reunión muy importante, donde fue toda la plana del movimiento obrero, las 5 centrales sindicales, 3 CGT y 2 CTA, donde respaldaron todos los proyectos que hay. No se trata de presentar proyectos. Nosotros queremos que el Ejecutivo, que el oficialismo, escuche y que atienda esta problemática. Pero Ahora, dijo que lo va a acompañar, por eso te pregunto si crees que sale rápido no, o yo no creo que lo vaya a acompañar para que se haga este año. Ahora, si el Ejecutivo no lo quiere acompañar con los diputados del oficialismo, nosotros vamos a hablar con todos los bloques de la oposición para sacarlos nosotros. Los números los tenemos. Ahora, No, a ver, pero es yo así, creo que acá lo que tiene que hacer el gobierno... A ver, Lo que tiene que hacer las el cosas no son gobierno... inmediatas en economía. A ver, lo que tiene que hacer el gobierno, o lo que tenemos que nosotros discernir, es el tipo de modelo que promueve. Y la realidad es que todo lo que dice el señor puede ser cierto. De hecho, la mayoría de las cosas son ciertas. Salvo la conclusión. Acá lo que pasa es que están tomando todas estas medidas para las inversiones y demás, y el costo lo están pagando los trabajadores. El gobierno de Mauricio Macri le hace pagar el costo a los trabajadores de todos los problemas que tiene que resolver. A los trabajadores no estoy hablando solamente de los sindicalizados, a todos. En realidad, los sindicalizados lo pagan en menor medida, aunque lo pagan mucho. Pero lo pagan los que no tienen la herramienta sindical para defender su derecho. Porque por lo menos un trabajador que tiene un sindicato va, negocia, saca un punto más, un punto menos en la paritaria. Pero un tipo, digo, y que son casi la mayoría, te diría, porque tenemos una economía informal de casi un 40%, no tienen ningún tipo de posibilidad. Y estos están pagando el costo. Si querés, de los errores del kirchnerismo, pero los errores que tiene que corregir el macrismo porque tiene las herramientas para... No, pero es real. A ver, No, pero no es así. entonces, bueno, esperaremos No, para ver si al Facundo, gobierno realmente le preocupan los pobres, si le preocupan los sectores más desfavorecidos. Hasta ahora no escuchamos una medida a favor de los sectores populares. Digo, más allá de que, no, pero bueno, las retenciones, activamos las economías regionales para que, acordamos con los buitres para que vengan las inversiones y generar empleo. La verdad que, a ver, hay urgencias que atender. Yo entiendo las urgencias de las mineras, en realidad la de las mineras no las entiendo. Yo comparto no lo de las las entiendo mineras. para Las nada. mineras, por eso no, o sea, con eso ¿qué estoy de acuerdo. terrible? Yo lo que Eso digo es es, insignificante. la única medida que parecía ser favorable para un sector de los trabajadores que estaba siendo perjudicado por el impuesto a las ganancias fue el anuncio sobre la 4ª categoría de ganancias, y que terminó siendo contradictorio porque ingresó a más trabajadores de los que sacó. O sea, no vimos una medida a favor de los sectores vulnerables. Sí. Las paritarias que se van cerrando, ese poder adquisitivo no Pero se acá ha Marcos dado. Peña A ver, afirmó sí. que van a No, emitir. yo, la Para verdad, cerrar así, Facundo, por no favor. coincido, la respeto mucho, por supuesto, siempre hace grandes aportes y contribuciones en el plano económico fundamentalmente, pero no comparto que cualquiera de los presidentes cualquiera de los candidatos que hubiera sido presidente hacía lo mismo. Nosotros Rein lo decía. tenemos una Rein lo propuesta... decía, Yo escuché No, a Miguel Ben y Mario Blecher, Bueno, con los que a hablé ver. todo el mes de noviembre. No, porque Y el tema era asesoraban a Raúl y me gradualismo, decían, no por gradualismo. chicos, es más, el arreglo con los caldados, ya lo calculaba Bueno, en 30 una minutos. una cosa es lo que pueda llegar a decir un economista. Igualmente, No, a mí pero yo eran los estoy hablando por el candidato que nosotros Ah. respaldamos, que fue Sergio Massa. Nosotros hablamos de la progresividad. Nosotros hablamos también cuando la señora hablaba con respecto a los sectores, de dónde sacamos. Nosotros tuvimos proyectos, por ejemplo, con el tema de ganancias, que decía precisamente el costo fiscal que implicaba cada modificación y de dónde se podía obtener. Hablamos de la presión tributaria en el juego, hablamos al igual que Tenés Pradray en el razón, en 2012. eso tenés muchísima pero razón, Facundo. y ahí está el eje de la discusión, de dónde se saca para poner en los Estoy de sectores acuerdo, sí, que claro. más lo necesitan. Una cosa, la prohibición de los despidos en la Argentina. Facundo, Y la para verdad que cerrar. el tema del No. empleo no lo están viendo. No, en realidad ese es el principal, la urgencia más grande es el tema de los despidos. Pero los despidos hay hace 2 años, Facundo, en el sector privado. Mirá las estadísticas. Estuvo ocultado con todas estas normas que siguieron, A que ver, le pagaban pero- para que sigan. Pero en el sector a ver, privado, no en el se sector tapa lo que automotriz, pasaba sector antes con lo que pasa Claro. ahora. Bueno, Claro, pero pero los no- despidos digo, de hace esto- 2 años. Y como pasó yo antes, lo que- ahora Corregí, está bien. Javier. El tema es cómo Chicos, corregir. A ver, Yo lo que una te cosa pido es es, la otra. ¿vos leíste el boletín oficial en el mes de noviembre y diciembre? Sí. Bueno, todavía no habías oído Macri, y si vos agarrabas el boletín oficial, había páginas enteras que nombraban gente con contrato de 3 meses, sabiendo que iba a venir otro gobierno. No, pero no estamos hablando Y el del sector del privado, Estado. Bebo, el No, el sector sector Sacamos el privado tema son del los Estado. despidos de hace 2 años. Saquemos No solo el tema del los- Estado.
Yo lo que quiero decir, nosotros puntualmente no tenemos el alcance desde el Poder Legislativo de intervenir en el proceso económico ni en la planificación de la economía. Lo que sí podemos hacer es poner un proyecto en la mesa de discusión para que se interrumpan los despidos. A ver, nosotros sabemos que está la dificultad de, como te decía recién, de intervenir en las importaciones, en las exportaciones a Brasil, porque si Brasil deja de consumir lo que nosotros producimos, Hoy difícilmente Fiat, se puede hoy evitar. Con la crisis en Pero- Brasil, Fiat anunció que suspende 50% de su personal. Sí. 2 días Bueno, por semana van a trabajar. Pero lo que sí queremos es poner esto sobre la mesa de discusión porque parece que el gobierno no toma cartas en el asunto. Ahora, por desconocimiento o porque lo conoce y no le importa. Gracias, Facundo. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Bueno.